esquina es un lugar donde hay vida, es un lugar donde se aprende, toda la esquina es vida, la esquina hace parte de tu vida, la esquina sos vos. Iguales en todos lados. Acercando esquinas, el palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio. Iguales en todos lados. Bueno, buenas tardes. Les damos otra vez la bienvenida a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy venimos a conversar entonces con dos invitados muy especiales. Además, pues que ya nos dimos cuenta que los dos son de la familia Izaza. Tenemos a Valentín Izaza, que hace parte de Caribe Afirmativo, y Luis Eduardo Izaza, que está con nosotros y viene trabajando en el Fuerza Incluyente. Y hoy vamos a conversar de un tema, o más bien de muchos temas, porque es que nos reúne un pilar que está así en el anteproyecto presentado pues por la Alcaldía de Medellín, que es el Pilar 2, que habla un poco como ciudad diversa, Medellín diversa, pero realmente hoy vamos a conversar de tremendos temas que son precisamente la diversidad, todo lo que tiene que ver con las políticas, las necesidades y problemáticas de la población LGTBIQ+, pero además vamos a hablar de qué necesitamos para que esta ciudad sea inclusiva y esté pensada para personas que tienen en este momento alguna discapacidad. Entonces, les doy la bienvenida, Valentín, Luis Eduardo, bienvenidos a este programa. ¿Cómo han estado? Muchas gracias, Elizabeth, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Bueno, les recordamos entonces a quienes se conectan, a quienes nos escuchan desde el dial 101.4 FM, que estamos haciendo la transmisión en las redes sociales de La Esquina Radio y de la Corporación Región. Y les cuento un poquito, este programa nace desde una juntanza que estamos haciendo las organizaciones sociales, ustedes son parte de ella. Venimos trabajando en un proyecto que se llama Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, y nos hemos articulado también a unas iniciativas de incidencia que se llama Sumando Voces. Desde estos dos espacios venimos haciendo un llamado a la ciudad y a la administración diciéndole, oiga, mire, las organizaciones sociales tenemos una capacidad tremenda técnicamente y conocemos la ciudad, sabemos qué pasa en Medellín, sabemos cuáles son las problemáticas y venga, trabajemos juntos pues como para transformar esos retos que tenemos. Entonces hemos conversado sobre movilidad, sobre ambiente, hemos conversado sobre el desarrollo territorial, sobre corregimientos, y la semana pasada estuvimos hablando sobre economía informal y economía del cuidado. Hoy entonces nos convoca estos temas que les enunciaba ahorita, y la idea es entonces que conozcamos un poquito más a profundidad sobre ellos. Quiero entonces arrancar preguntándoles, Valentín, ¿qué es Caribe Afirmativo? Para que la gente que nos escucha pueda empezar a reconocer cuáles son esas problemáticas que ustedes vienen trabajando en la ciudad y qué es todo este tema de diversidad y LGTBIQ+. Listo. Caribe Afirmativo es una organización de la sociedad civil, una organización que trabaja por los derechos de las personas sexo-género diversas, a través, digamos, como de la generación de culturas de paz, de eliminación de prejuicios, de estigmas, de estereotipos, que permitan la eliminación de barreras para el acceso a los derechos de nosotros quienes somos población diversa, desde nuestras orientaciones sexuales e identidades de género. Trabajamos con población migrante, específicamente pues o principalmente con población migrante venezolana, también con población ciudadana pues de acá de Colombia, y estamos en diferentes partes del país, no solamente aquí en Medellín, estamos también en Bolívar, en Sucre, en Magdalena, Atlántico, en diferentes sectores que han sido, digamos, históricamente vulnerados con nosotros, la población LGBTIQ+, en donde podemos hacer incidencia, acompañamiento y restitución de derechos también. Entonces, esto es Caribe Afirmativo. Gracias, Valentín. Y Luis Eduardo, contanos un poquito más sobre Fuerza Incluyente. Muy bien, digamos que Fuerza Incluyente nace por esa expectativa que teníamos algunos líderes con discapacidad de que la ciudad no avanzaba, pues digamos en el sentido de la arquitectura,
del modelo de accesibilidad. Nosotros como líderes primero éramos un grupo de amigos que nos juntamos muy preocupados por los temas de ciudad y empezamos pues digamos un trabajo que no había tenido en cuenta la sociedad. Digamos, por ejemplo, hay un tema muy específico. Nosotros empezamos más que todo con el tema del metro de Medellín, porque veíamos que el metro no estaba garantizando la accesibilidad a unas personas que teníamos unas diferentes discapacidades. Y digamos que el metro se ha desarrollado y ha evolucionado por medio de esos ejercicios que nosotros sociales hemos hecho. Digamos, hemos hecho plantones, hemos hecho derechos de petición que han intervenido y han mejorado pues el sistema. Todavía hay muchas cosas por hacer y esa es la lucha que tenemos nosotros. Fuerza Incluyente nace hace aproximadamente 14 años por una iniciativa de unos líderes. Digamos que estos líderes ya se organizaron en el sentido de que fuera un colectivo que tuviera un reconocimiento. Nosotros empezamos hace 14 años con la idea de reivindicar los derechos, de demostrar el potencial de las personas con discapacidad, demostrar que las personas con discapacidad tienen el mismo potencial de cualquier persona, que pueden intervenir en espacios sociales, en espacios educativos, en espacios de cualquier tema. Y yo traigo una novedad hoy, ¿cierto? Para ustedes, que casualmente nosotros el 14 de marzo nos hemos constituido como corporación. Ah, qué bien. Porque nos hemos dado cuenta pues que hemos participado en muchos proyectos, pero no teníamos ese peso jurídico. Claro. Nosotros tenemos que agradecerle mucho a Región porque tanto hemos tenido un aprendizaje con ellos como sé que ustedes han crecido con nosotros. Y organizaciones como Palco también, que también han intervenido en este tema de diversidad, ¿cierto? Y de comunidades. Entonces, ese hecho de nosotros saber realizar un proyecto, que lo hemos hecho, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona, en alianza con Corporación Región, nos ha servido para decir, hombre, que hay un colectivo que es capaz y tiene la capacidad de realizar un proyecto con esas especificaciones técnicas que deben ser muy juiciosas. Entonces, ya ahora como corporación ya tenemos ese piso jurídico. Digamos que nosotros, a todas estas instituciones que han estado relacionadas con el tema de discapacidad, les tenemos mucho respeto, al Comité Regional de Rehabilitación, a la Asociación Amigos con Calor Humano, porque nosotros nos hemos formado también allí. Pero digamos que a nosotros la experiencia de lo real, de lo vivido, de lo cotidiano, de las angustias que nos ha tocado pasar como población, y nosotros tenemos un sentido muy crítico de las cosas, pero también un sentido, digamos, muy ubicado en los cambios que debe generar una ciudad. Una ciudad no se puede cambiar digamos, de un día para otro. Eso necesita una arquitectura que debe empezar desde lo básico, desde la familia, desde la formación de las personas. Entonces es eso, Elizabeth. Nosotros nos sentimos ya como con el pantalón largo, con el deseo de proyectar, de intervenir no solamente en la parte institucional, sino en la parte pública y privada, y darles apertura a las personas con discapacidad, y eso es lo que vamos a intentar. Hay unos ejemplos de vida independiente que se han hecho en Centroamérica, que han sido muy exitosos. Digamos que en México nosotros tenemos una apuesta por la vida independiente, por la autonomía, y el sueño que tenemos nosotros a mediano, ojalá sea mediano, no a largo plazo, sino tener una sede donde podamos brindar esa formación integral a las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadores, y demostrarles a ellos que la vida no termina cuando adquieres una discapacidad, sino que al contrario hay una apertura en el mundo, ¿cierto? Otro conocimiento. Sí, esperen, no se me adelante. Gracias. Con eso de la vida independiente, sí. Que ya esa es una apuesta muy importante y muy bonita que ustedes nos han enseñado, que uno pues, claro, como no nos hemos tenido que preguntar por eso, entonces no nos imaginamos la necesidad tan importante y lo que ustedes hacen con esos programas que ahorita Luis Eduardo nos va a contar de qué se trata, ese programa de vida independiente que marca, yo creo que una gran diferencia para las personas que de un momento a otro se encuentran de repente con una discapacidad, nunca se lo habían planteado, y hay una cantidad de cosas que se tienen que empezar a preguntar. Ahorita decíamos que estábamos angustiados por llegar a tiempo, ¿cierto? Entonces ya yo les he escuchado pues en distintos espacios que hemos estado, ya la pregunta cambia, no es si voy a alcanzar a llegar, sino cómo voy a llegar, o sea, cómo me desplazo hasta ese lugar. Entonces, ahorita vamos a volver a eso y me alegra mucho pues ese paso a la corporación. Por acá también me estaban diciendo, Luis, que tenés una voz de locutor apenas para el programa de radio. Muchas gracias, yo soy comunicador social, pues siempre me ha gustado el tema de la radio, aunque no he ejercido mucho, pero sí tiene gran interés y me gusta el cuento. Hablemos un poquito de esta
de cómo nos sentimos también recogidos cuando hablan de Medellín diversa. Ustedes dos han dicho unas cosas muy particulares. Por ejemplo, ahorita Valentín nos decía, somos población diversa. Y también entonces yo cuando veo el plan de desarrollo de este pilar 2 y veo que está metido entonces también una pues, o una población que se entiende desde un asunto, tú planteabas ahorita como sexo diversa, ¿cierto? Pero también entonces tenemos personas con discapacidades, pero también tenemos cabildo indígena, entonces como que, bueno, ¿qué significa todo eso? Y digamos, como administración, ¿es una secretaría o son dos o son cuántas? O sea, ¿cómo debemos recoger como ciudad todos los retos que nos significa una ciudad diversa? Porque entonces, por ejemplo, una persona con discapacidad puede ser una persona también LGTBI, pero además indígena, y además otra cantidad de cosas, Sí. ¿cierto? Total. Entonces, ¿cómo nos sentimos ustedes que vienen trabajando estos temas desde sus organizaciones, digamos, con que nos sitúen de esa forma, si nos recoge, si no nos recoge, qué nos queda faltando desde ese enfoque de la administración cuando nos pone ahí? Ok, yo pienso pues, y digamos que es una reflexión que hemos estado construyendo desde Caribe Afirmativo, y es que hay como una ausencia de un análisis interseccional y de un acompañamiento interseccional en el plan de desarrollo distrital, principalmente por lo que nombramos, y estamos reflejados en un solo eje, en un solo pilar, cuando son, ¿cuántos? 5 pilares que recoge el plan de desarrollo distrital, en los que quedamos, digamos, como a un lado o en un solo pilar, y es, digamos, la crítica también que hemos estado haciendo en los encuentros para el plan de desarrollo distrital, en los encuentros sectoriales, donde decimos es importante esta mirada transversal, este análisis también, digamos, de las diferentes realidades que habitamos como seres de esta ciudad, ¿cierto? Sí. Es decir, no solo, tú lo mencionabas, no solamente es una persona de la población LGBTIQ+, sino que esta persona también puede ser migrante venezolana, claro, con una situación de discapacidad de diferente índole, en la que es importante, digamos, como empezar a mirar los niveles de vulnerabilidad que esto genera cuando además, no se tienen en cuenta. Claro, perdóname que te interrumpa, porque además hay una cosa que nos pasa como sociedad, y es precisamente como en la dificultad de comprender bien estas particularidades, y es que asociamos entonces como a las poblaciones a una categoría o a una cosa específica. Uh-huh. Entonces no nos imaginamos que esa persona, o sea, cuando hablamos de población LGTBIQ+, parece que solamente estuviéramos haciendo alusión a su orientación sexual y no a que puede ser desplazado, puede tener problemas laborales, o sea, toda la otra cantidad de cosas que tiene un ciudadano o ciudadana común y corriente de esta ciudad. Exacto, sí. Eso es, digamos, como uno de los asuntos importantes, y lo otro también como incluso acá, pues, y es algo que hace ruido dentro de nosotros, la población diversa, como el hecho de que de que lo nombren como una ciudad incluyente, ¿cierto? Como si no hiciéramos parte y necesitaran incluirnos, ¿cierto? Entonces uh-huh. Es como pues es importante partir de la idea de que ya somos parte de la sociedad, y de que si el plan de desarrollo distrital se crea precisamente para tener en cuenta todas las voces, que sean validadas también estas voces. Pero entonces, Valentín, vení, en esa misma idea, ¿cuáles son los problemas que tiene hoy una población, pues esta población diversa? O sea, ¿cuáles son los problemas que se enfrenta hoy una persona trans, una persona lesbiana, en la cotidianidad, en el trabajo, en la escuela, en su familia, que la ciudad necesitaría resolver? Desde lo principal es la invisibilización, digamos, incluso en la participación del plan de desarrollo distrital. Solamente lograron participar 362 personas en la encuesta, digamos, que se hizo virtual, y en el encuentro sectorial, pues no, habrían que 200 personas y mucho, de más de 2,5 millones de población que tiene la ciudad de Medellín. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos es la invisibilización,
la invisibilización también de las realidades que nos atraviesan. En ese orden de ideas, entonces nos empezamos a ver enfrentados en barreras para el acceso a nuestros derechos de salud, de identidad, de reconocimiento, de libertad, de movimiento, movilidad humana también. Entonces, digamos que estos principales retos parten incluso desde esa invisibilización y las necesidades, el reconocimiento de las necesidades que tenemos como población sexo-género diversa. Y están principalmente eso, los reunimos incluso en Caribe Afirmativo, hicimos un documento recogiendo las voces y las necesidades también para ser tenidas en cuenta y ahí trabajábamos temáticas desde el eje de salud, educación, el eje laboral también, con la población migrante, pues la facilidad también o la posibilidad de regularizar su estatus migratorio, y bueno, el acceso también, digamos, como a becas, de la habitancia de espacios públicos, desde también la seguridad, el reconocimiento también de que la población LGBTIQ+, es principalmente o en su generalidad también trabajadoras sexuales, y que es importante también tener en cuenta, digamos, como este aspecto que es súper importante y transversal a nuestra población también. Luis Eduardo, en el caso de ustedes. Pues no, a mí me encanta, por ejemplo, que Valentina haya tocado el tema, pues porque hablando aquí en la esquina radio nos lleva como la esquina del cuadrilátero, que ese es el problema mayor. Nosotros también como comunidad nos hemos sentido invisibilizados cuando se habla de diversidad. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que aparte de esa diversidad social y cultural, tenemos una diversidad funcional, ¿cierto? Todos tenemos un diferente tipo de discapacidad, no somos pues todos iguales, todos manifiestan unas especificidades distintas. Entonces, esas temáticas que toca Valentín sobre las estrategias que ellos han tenido, las temáticas que ponen en un plan de desarrollo, nos ponen en una bolsa a todos, que es una bolsa que no tiene en cuenta las especificidades, ¿cierto? Hablamos de algo muy importante, que es, por ejemplo, la doble vulnerabilidad, el ser doblemente vulnerados, digamos, en el tema de tener una discapacidad y ser de la comunidad LGTBI, que hemos tenido muchos casos, el tema del enfoque de género, ¿cierto? No todas las empresas hacen una apuesta por una mujer, para ellos no tienen la misma capacidad cuando somos enfocados en el mismo género y que tenemos las mismas oportunidades y las mismas potencialidades. Entonces es eso, nosotros hemos visto que en el plan de desarrollo, y no solamente en ese plan de desarrollo, en el plan de desarrollo estatal que se hace del gobierno de Colombia, siempre hemos estado al margen, invisibles. ¿Por qué? Porque nos ponen en esa ruta de diversos, y la diversidad nosotros le tenemos mucho respeto y sabemos que hacemos parte de ella, pero si se tiene más en cuenta las especificidades de cada una de las comunidades, yo creo que se trabajaría mejor desde esa parte. Tenemos representantes aquí muy valiosos, aquí está Valentina hablando con mucha propiedad del tema LGTBI, yo estoy hablando pues del tema de discapacidad, como hay cantidad de temas de la diversidad, el caso de la comunidad afrodescendiente, de los indígenas, que también necesitan la representación con especificidades. Sí. Bien, vamos con esa última cosa que acabas de mencionar. Efectivamente, hicimos invitación pues como a unos cabildos indígenas que han hecho parte también de esta construcción de agenda ciudadana, que han estado en la conversación, que han llevado propuesta. Hay una propuesta muy interesante sobre educación multicultural. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar en este programa, pero esperamos pues seguirles invitando para profundizar un poquito más en estos temas. Vamos a hacer un pequeño corte en este programa radial y vamos a volver a seguir conversando. Muy bien. Bueno, volvemos acercando esquinas. Hoy estamos entonces conversando sobre Ciudad Diversa. Les recordamos a las personas que recién se conectan a esta conversación, Acercando Esquinas es un programa de la Asociación Palco en alianza con la Corporación Región, donde estamos hablando sobre Medellín, sobre los retos que tenemos como ciudad
y por supuesto todas las opciones, las propuestas y las alternativas que desde las distintas organizaciones sociales que hay en la ciudad de Medellín o en el distrito de Medellín, que ya nos convertimos en distrito, tenemos para ofrecerle a la ciudad y poder seguir construyendo una visión, digamos, como de una ciudad que nos acoja y que sea como una ciudad posible para todas las personas que la habitamos. Les damos entonces nuevamente la bienvenida y continuemos hablando sobre el tema de diversidad. Ustedes, estamos entonces con Caribe Afirmativo y la Corporación Fuerza Incluyente, y ustedes nos han tocado muchos temas muy importantes. El primero es que yo creo que hay una claridad y es como todos somos diversos, ¿cierto? Ahí tiene que haber una claridad y la ciudad nos tiene, o sea, no son ni los que están afuera, ni los que sean, digamos, como que no sean ciudadanos, que no construyen ciudadanía, porque todos los que estamos acá vivimos unas particularidades y unas necesidades muy importantes que ustedes han tocado, que son la salud, que son el trabajo, la educación y sobre todo ser reconocidos. Ahí hay unos asuntos muy transversales y les quiero preguntar, entonces ya hemos hablado pues como sobre esas problemáticas, ¿qué propuestas presentaron ustedes y construyeron ustedes para ser incluidas en el anteproyecto de la alcaldía en este momento? ¿Y cómo se vieron recogidos en ese anteproyecto que nos devuelve la administración? ¿Quién se quiere tirar? ¿Quién arranca? Pues yo, Elizabeth, permiso, Valentín. Mira, lo que pasa es que, digamos que nosotros tuvimos un trabajo y a esta región le debemos exaltar el trabajo de región, porque es un ente no gubernamental que reunió un grupo de líderes de organizaciones para construir una agenda pública, ¿cierto? Algo que debe ser parte de la institucionalidad y que debe tener esa apuesta. Entonces, digamos que un grupo de líderes nos hemos reunido en cantidad de mesas, digamos muchos, para hacer planes de desarrollo, para hacer agenda pública y infortunadamente en las últimas 3 administraciones no hemos visto reflejados. Uh-huh. Entonces la gente está un poquito desmotivada con el tema de construir esas agendas públicas. Afortunadamente pues a región se le ocurrió a este ente no gubernamental reunir este grupo de personas y sobre todo hablar del tema de la diversidad, que no es solamente pues el tema de una comunidad y sus necesidades, sino que a agruparlas a todas, me parece muy importante. Nosotros básicamente tenemos una apuesta de Medellín en el tema de accesibilidad, tema que ha sido muy difícil, de muy difícil reconocimiento, porque la gente siempre habla de accesibilidad y cree que es para una franja de la población. Cuando hablamos de accesibilidad hablamos de una ciudad más amable, de mejorar el medio ambiente, porque alrededor de ello van a haber árboles, van a haber construcciones oxigenadas, ¿cierto? Entonces siempre nosotros promovemos eso. No es para nosotros con esa necesidad, es para todos los entornos, todas las comunidades. Entonces digamos que ahora ha sido muy difícil la apuesta con el tema de la accesibilidad y paradójicamente nosotros necesitamos construir unos indicadores para poder presentar en esa agenda pública. Nosotros hemos tenido cantidad de dificultades con ello, Elizabeth, que sé que te has dado cuenta, porque digamos que los indicadores que hablan del tema de accesibilidad no hablan de una intervención, digamos, con plata, ni las intervenciones en los terrenos, en los espacios, sino más bien tienen una identidad cualitativa. Mas nosotros no recogemos indicadores cuantitativos. Nosotros acabamos de hacer un derecho de petición, pues exigiéndole a esos entes relacionados con el tema de accesibilidad que por favor nos brindaran esos indicadores, cuánta plata, cuántos recursos ha invertido, en qué se han invertido. Infortunadamente, pues aquí sucede un problema, Elisa y oyentes y Valentín, que es que la unidad de Ser Capaz es la unidad que está recogiendo todo el trabajo. Uh-huh. Digamos que esto tiene que ser un trabajo articulado de todas las dependencias de la alcaldía, de haber una relación con el tema de infraestructura, con movilidad. Infortunadamente, pues los derechos de petición los responden desde la dirección técnica del equipo de discapacidad. Solamente. Entonces esas respuestas vienen a ser muy cualitativas, ¿cierto? Hablando de la formación que han tenido con personas para darles esa idea de la accesibilidad para todos, del diseño universal, mas no hablan de esas cifras y en qué se ha intervenido y cómo ha mejorado la ciudad en estos circuitos de movilidad. Pongámosle un ejemplo a la gente, porque efectivamente ya desde Fuerza Incluyente y desde la corporación hemos venido trabajando sobre una idea de lo que es el diseño universal, pero eso no es claro para muchas personas que nos escuchan. Y yo creo que sobre todo estamos más o menos familiarizados con lo que vos nos decías ahorita,
el metro, entonces el metro tiene unas opciones, unas plataformas, unos ascensores para la población en silla de ruedas, o tiene unos guías que acompañan cuando llega una persona con discapacidad visual. Pero, por ejemplo, hay un trabajo muy bello que ustedes han hecho diciendo cómo los espacios, cuando yo entro a un restaurante en silla de ruedas y el baño no es accesible para una persona en silla de ruedas, o qué significa un poco como en esos otros espacios o en la ciudad ese diseño universal. Contanos un poquito como en ejemplos. Digamos que el diseño universal, por ejemplo, aquí nosotros hicimos un ejercicio con región que fue, por ejemplo, el menú en braille en Versalles, ¿cierto? Nosotros nos imaginamos que ese ejercicio se iba a volver un efecto dominó, que alrededor de Versalles toda la gente iba a comprender que ese ejercicio se debe hacer en todos los restaurantes. Nosotros somos una comunidad que trabaja, que económicamente paga sus impuestos. Exacto. Entonces merecemos las mismas oportunidades. Digamos que este tema ha sido desde el recurso que puede hacer el activista o la persona con discapacidad que tenga ese liderazgo, de invitar a las personas con cortesía y con altura, venga, vamos a cambiar, que es que el negocio tuyo no va a implicar que se dé a la ruina o que no va a ganar. Pues es posible que gane más en eso. Digamos que el diseño universal, y lo volvemos a reiterar, es un tema que no corresponde a la población con discapacidad o al usuario de silla de ruedas. Es un tema de gente con lesiones temporales, con madres gestoras, con madres que llevan un niño en el coche, claro, con adultos mayores. Entonces, eso es lo que hay que hacer entender, Elizabeth. Por ejemplo, hay un tema muy emblemático, digamos, en el Salón Málaga, en Medellín. Nosotros nos hemos dado una pelea como líderes por eso, que es un salón cultural, pero la gente con discapacidad también disfrutamos de la cultura y nos ha brindado, digamos, ese tema de adaptar ese negocio emblemático, adaptarlo a la necesidad de nosotros. O sea, no también tienen cómo acceder y disfrutar exacto. De este espacio. Sí, exacto. Entonces, si nosotros estamos hablando de diversidad, no hablamos de diversidad solamente en lo social, es en lo cultural, en todo tipo de temas, ¿cierto? Entonces, es invitar a la ciudadanía, a aquellas personas que tengan un negocio, hombre, que adecúen el espacio para todos, que sean esa franja con pluralismo, que todos participen. Claro, que no es, digamos, en este ejemplo que pones de la carta braille, no es una cosa tan compleja, porque, por ejemplo, todas las personas después de pandemia, todos los restaurantes se adaptaron a tener menús digitales, que digamos que también es una decisión y es una apuesta, entonces poder tener un menú en braille para poder tener como la accesibilidad de otras personas, es una decisión, es digamos como una voluntad, ¿cierto? Tener como la voluntad desde cada uno de los sectores que estamos en la ciudad de transformar esto. Yo sé que es muy rápido el espacio y queremos hablar, pero yo sí quiero hablar, por ejemplo, el tema de también la participación. Pues nosotros estamos invitando a todas las personas con discapacidad que también se empoderen y se apropien de la ciudad, porque eso también no cambia mientras no haya participación. Nosotros estamos invitando siempre a las personas, tenemos hasta brigadas de sacar a las personas de la calle y decirle, no, la vida no se acaba aquí. Mira que es normal salir, tomarnos un helado, tomarnos una cerveza y no en los sitios emblemáticos. Pero el tema de la participación es fundamental para que la ciudad se transforme. Ok, Valentín, contanos entonces ustedes cómo vieron esas propuestas que o mejor dicho, que presentaron y cómo las vieron pues reflejadas en el anteproyecto. Bueno, como partiendo de las propuestas que presentamos desde Caribe Afirmativo, nosotros creamos un documento que recogía las voces de la ciudadanía también, que hace parte de los procesos de Caribe Afirmativo. Y desde ahí sacamos un documento que consiste pues en integrar o en proponer como 6 ejes de necesidades como generales que identificamos. Entonces está el eje de salud, el eje laboral, educación, el de identidad, el de regularización de la situación migratoria y el de habitancia, pues, o permanencia también, digamos, como en el espacio público. Cada ítem tiene diferentes propuestas y se enfocan mucho sobre todo en poder, por ejemplo, desde la salud, permitir el acceso a los derechos identitarios, a los procedimientos médicos, a la no estigmatización, poder atender, digamos, como a tiempo, en lo educativo y laboral, poder conocer las ofertas que hay frente a facilidades de acceso a educación o a, digamos, bases de trabajo también, como bases de datos laborales, para poder, digamos, como seguir articulando y favoreciendo esta vinculación al mundo laboral y educativo.
con la regularización también, digamos, como poder socializar y en general con todos los ejes poder sensibilizar a los funcionarios, funcionarias de la alcaldía también, digamos, como frente a estos temas para que puedan tener un abordaje íntegro, asertivo a la hora de que la población sexo, género diversa se acerque también a sus servicios, que no haya una estigmatización, una revictimización o que no haya una atención efectiva. Digamos que estos son como las... bueno, y con la habitancia del espacio público también es como la importancia de generar espacios seguros para la población, sobre todo población trans, mujeres trans, que es la población general que se dedica al trabajo sexual o a la oferta de servicios sexuales, poder habitar el espacio público de una manera segura, teniendo en cuenta pues también como estos protocolos con la policía, de que comprendan que es un trabajo lícito, ¿cierto? Desde que se realice pues como con toda esta autonomía y que pueda haber como un favorecimiento también como en la garantía de sus derechos laborales. ¿Cómo nos hemos visto recogidos allí? Pues digamos que logramos acercar estas propuestas a la alcaldía, en el consejo también, y asistir a los encuentros sectoriales. Sin embargo, pues sí ha sido difícil como pujar por escuchar, porque se escuchen estas voces, estas recomendaciones, lo que te digo, pues la participación de la población LGBTIQ+ en esta recolección de voces en el PDD, pues fue muy escasa cuando asistimos a este encuentro, y aprovecho pues este espacio también como una denuncia pues como pública. Claro. Finalmente fuimos a un encuentro en el que no nos sentimos escuchadas, escuchados, escuchades, donde básicamente pues fue como también una sensación de que nos hacía falta como leer más o informarnos más, y ahí era también la crítica que hacíamos como, ven, es que puede que haya políticas públicas, que haya documentos construidos, pero no toda la población tiene acceso a internet o a un dispositivo móvil, por lo que es importante también que ustedes, digamos, como encargados y encargadas, puedan socializar toda esta información para que también pues pueda haber como un ejercicio pleno de garantía de nuestros derechos. Sí, justamente les iba a tocar ese tema, es que ustedes, pues digamos que los sectores a los que ustedes representan en este momento tienen política, y entonces una de las fáciles, pues de las respuestas fáciles también de los funcionarios y de las administraciones es como, bueno, pero ya está la política pública, ¿cierto? Como ya eso está, ya ahí hay un reto, ya ahí hay un, mejor dicho, un avance, como, bueno, no, cierto, basta. También me parece chévere que podamos decir en este momento, porque efectivamente que exista la política pública es efectivamente un logro. Eso es una realidad. Entonces, que podamos también desde estos sectores decir, sí, existe, que ha funcionado, pero también que nos quedan términos de retos, de lo que ustedes acaban de mencionar, que no está funcionando como política pública y debería hacerlo porque además ya está aprobado. Ahí hay yo creo que hay una alerta muy grande con todo este tema de salud mental, que tú has venido tocando pues desde hace rato, y con el tema también de discapacidad. Yo creo que hay unas cosas que no nos preguntamos, todo este tema del lenguaje de señas, pero también pues la alcaldía ha venido incorporándolo en algunos de los espacios, pero no hace parte como de una discusión de ciudad todavía. Entonces, como que, ¿qué ha funcionado en términos de política y todavía qué nos queda por ahí patinando? ¿Quién quiere arrancar con esas preguntas? Mira, el tema de política pública, pues, fue creado pues, por personas con discapacidad, por la participación de personas con discapacidad, que digamos que son los fundadores de política pública. Digamos que la política pública que han creado pues, en Medellín, en el municipio de Medellín, es de las más bonitas que hay en Latinoamérica, en su retórica. En el papel está hermosa. En la acción nos lo hemos reflejado. Digamos que nosotros, hay un factor muy importante, que digamos que son los términos de las normativas. Porque hay unos parámetros que deben ser una normativa y que no puede ser una consecuencia de nosotros siempre estar peleando por lo mismo y tener que salir a la calle a pelear por lo mismo. Digamos, es en estos retrocesos que hemos sufrido después de la pandemia. Nosotros tuvimos un avance muy bueno en el tema de movilidad, en el tema de accesibilidad, pero vino la pandemia y ya los ascensores los hacían de cualquier manera, de cualquier diseño, sin entender las especificidades de cada una de las discapacidades, ¿cierto?
un ascensor aquí medianamente bueno es un ascensor que sea lector, que las personas ciegas sepan a dónde lo dirigen, ¿cierto? Que esas condiciones, las personas con discapacidad física, a las personas con discapacidad de talla baja. Entonces eso yo creo que es una política pública muy bien construida y por líderes muy bien construidos, pero en la retórica está en el papel. La invitación es que esta administración, hombre, sea más sensible frente al tema. O sea, que había un trabajo muy juicioso de muchos años y que no podemos perder esa línea de continuidad. Sí, ahí hay una cosa muy importante y yo creo que tú estás haciendo como dijera yo, o sea, como que no nos estás dando el panorama tan duro como que tienen ustedes en este momento, está siendo como generoso en esas. Ustedes saben que nosotros vivimos en una ciudad que tiene unas laderas impresionantes, ¿cierto? ¿Cuánto pesa tu silla de ruedas? Mi silla de ruedas, esta silla pesa 90 kilos. ¿Ustedes se imaginan no, perdón, eso? 130, o sea, 130 más los 90 kilos que están pesando en este momento. Claro, entonces imagínense, nosotros pues lo recuerdo como las cosas que hemos hecho en términos de ciudad, por ejemplo, una jornada de sensibilización que se hizo con taxistas, porque hay una problemática que ustedes tienen muy fuerte y es también entonces que no todo el mundo los lleva. Y eso tiene que ver con que hay que desbaratar la silla, pero además hay que cargarla, pero no sabemos hacerlo, hay que doblar la silla del taxi. O hay otra problemática muy fuerte en muchas personas entonces, con discapacidad, que es el tema del empleo. Porque es lo mismo, ¿no? Pues a todas las personas cuando no tenemos trabajo nos toca ir a entrevistas, pero si yo tengo una discapacidad y vivo en una super loma y no tengo quien me ayude a movilizarme, es más difícil pues acceder como a este empleo. Y ahí hay dos cosas que yo te quiero preguntar sobre esos programas que ustedes hacen tan bonitos, y es precisamente este programa que nos estabas nombrando ahorita, ¿cómo es que se llama? El programa de vida independiente. El programa de vida independiente. Y hay otra cosa también muy bella que ustedes lo pusieron de alguna manera dentro de las propuestas en el anteproyecto, que tiene que ver con quienes los acompañan, como con los cuidadores y cuidadoras que ustedes tienen alrededor para poder hacer como muchas de sus actividades. Contanos un poquito más de eso. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, no estamos de acuerdo con los temas de cuidadores, empezando por el mismo término cuidador, ¿cierto? Al decir cuidador, tú estás limitando la participación, digamos, le estás limitando la autonomía de la persona con discapacidad. Nosotros queremos una asistencia, o sea, por ejemplo, yo he trabajado mucho como funcionario público y digamos que yo con mi jefe siempre les decía cuando iba a hacer el contrato que por favor me dieran las mismas cargas de trabajo, y siempre le hablaba de una discapacidad con un entorno social que no me brindaba esas garantías para hacerlo, pero sabía que me tenía que levantar una hora antes, 2 horas antes, llegar más temprano que todos para tener esa responsabilidad con la población, ¿cierto? Y tú lo que hablas es muy cierto, el tema de la topografía de Medellín es una topografía bastante difícil para las personas con discapacidad, porque infortunadamente la mayoría de personas que tienen una discapacidad son de estratos bajos, no tienen esa posibilidad de educación, de llegar a un programa de pregrado. Muchas veces a nosotros nos dicen, ustedes trabajan porque ustedes están en la rosca. No, es porque nosotros sí hemos tenido como esa oportunidad de formarnos y estar ahí, pero la mayor apuesta que nosotros queremos es apostarle a esa formación de las personas con discapacidad. El tema de vida independiente tiene que ver mucho con el tema de la autonomía. Por ejemplo, hay repetidas situaciones que uno sale a la calle y le pregunta a uno, ¿pero usted viene solito? Sí, yo vengo solo, ¿cierto? Porque tengo esa autonomía, esa capacidad de estar solo y hacer mis cosas de manera independiente. Entonces, lo que estamos promoviendo, no solamente esa formación para las personas con discapacidad, sino para la relación con los familiares, con toda la gente que están diciendo, esta persona tiene autonomía. El tema de lengua de señas también es un tema muy importante, ¿cierto? Que hay un tema que es de la comunidad sorda, por ejemplo, una niña tiene un problema, digamos, una situación sexual, y toda la gente tiene que enterar de esas situaciones que ella tiene, cuando eso debe ser una cosa íntima entre el médico y yo, o entre el sacerdote o en la confesión. Entonces, por todos esos temas estamos pidiendo. Nosotros tenemos un logo que representamos todo tipo de discapacidad, pero ahora tenemos una apertura más grande. Nos hemos dado cuenta, y a raíz de estos ejercicios con región, que no solamente que nosotros nos debe interesar, nosotros estamos ampliando más la cobertura. Por ejemplo, la comunidad LGTBI nos da un ejemplo de juicio y de orden, ¿cierto?
y esas capacidades que ellos tienen, digamos, al momento de hacer una marcha, una protesta que se ve tanta gente. Entonces nosotros hemos entendido que muchas personas a mí me dicen, no, hagamos una fundación, una corporación o una sede solamente que trabajan personas con discapacidad. Yo digo que no, aquí tenemos que dar la inclusión a todo el mundo, porque el tema se revaloró todo, el tema de inclusión. Entonces yo, por ejemplo, hago una crítica, la otra vez decía yo lo mismo, el Comité Regional de Rehabilitación de unas personas que trabajan y tienen discapacidad, pero están en una parte operativas, tienen profesionales. Nosotros, si no tenemos esa arrogancia en el caso, nosotros íbamos a formar algo como corporación, íbamos a una sede independiente, le vamos a dar apertura a todo el mundo, todas las personas que están interesadas. Nos parece que las personas caminantes tienen que estar con nosotros también dando ese apoyo. Claro. Valentín, hay un tema que yo les decía ahorita, el tema de salud mental, y sobre todo yo creo que somos una sociedad un poco hipócrita en muchos sentidos, porque entonces de hace rato venimos reconociendo, validando cómo en nuestras familias, en nuestros amigos, hay personas que son población LGTBIQ+, y todo bien, nos caen bien, hacen parte de nuestra vida, o sea, les queremos, pero no nos preocupa cómo se les atiende sus derechos, cómo están en el espacio público, o más bien cómo se les vulnera sus derechos, cómo son esas rutas de atención también con la población LGTBIQ+, frente a algunas vulneraciones y sobre todo este tema de salud mental que yo creo que ha estado muy disparado en estos últimos años. Sí, y que de hecho es como uno de los enfoques que pretende también dar el plan de desarrollo distrital, como enfocarse en esta salud mental. Y ahí es muy importante resaltar la salud mental también con un enfoque de género, como lo nombramos ahorita, y un enfoque de diversidades también, de diversidades de género y de diversidades, ¿cierto? De lo que venimos hablando. Precisamente las políticas públicas nos han permitido en un avance tener rutas, contar con rutas, con que en la fiscalía tengamos también, digamos, como un módulo diverso, en el UNAM también un módulo diverso que pueda enfocarse en la recepción de casos de personas LGBTIQ+, y orientarlos. Esto es un avance, lo resalto como potencia, y sin embargo también es como un enlace que nos permite con otras entidades que siguen igual estando permeadas por estigmas, por prejuicios, que generan también, digamos, como estas barreras a la hora de acceder entonces a los servicios. Entonces, bien, hay un módulo diverso en la fiscalía que pueda atender y recepcionar los casos. Puede que igual finalmente haya una fiscal o un fiscal que vaya a actuar desde la transfobia, desde la homofobia, y que eso vaya pues como a interponerse en la garantía y en la recuperación de nuestras vidas también libres de violencia. Entonces, vuelvo, insisto, es muy importante poder acompañar, socializar y sensibilizar, y me uno a lo que tú estás diciendo, no solamente a la población LGBTIQ+, sino también que se pueda trabajar en general con toda la población, porque cuando hay vulneraciones o cuando hay una concepción de que un ser humano es diferente, se patologiza a ese ser humano, se individualiza la problemática, y realmente la problemática no viene de nosotros, no viene de nosotros como personas diversas, sino que viene de un entorno que no ha sido, digamos, capaz de acoger o de escuchar activamente quienes estamos acá también siendo humanidad, siendo otra edad. Bueno, muy bien, vamos entonces a hacer un corte. Yo creo que hemos conversado un montón de cosas, vamos a recogernos un poquito, hacemos un corte y ya volvemos. Bueno, volvemos a Acercando Esquinas. Hoy estamos acercando esquinas
Son unas esquinas que están ahí muy, muy cerquita, y quienes entonces hemos estado también pues como alejados es como una ciudadanía que en general no se pregunta también por un poco lo que hemos hablado en otros momentos con fuerza incluyente, los derechos colectivos, lo que también vive las distintas poblaciones en su cotidianidad, y un poquito tú mencionabas ahorita, Valentín, cómo nos individualizamos y creemos pues que somos una isla. Y lo que nos ha mostrado este ejercicio, precisamente del proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra y de Sumando Voces, es la potencia de lo colectivo. Cómo nos sentamos a conversar, cómo más de 180 organizaciones estamos de acuerdo en que hay que generar unos cambios alrededor de muchos temas que acá hemos tocado, tema de empleo, de salud, de educación, de migración, y que eso nos atraviesa pues tanto a mujeres, hombres, población LGTBIQ+, etcétera. Entonces volvemos con este espacio. ¿Qué nos queda de reto? ¿Qué creen ustedes? Hemos estado haciendo en estos últimos meses, desde Sumando Voces, unas conversaciones con distintas secretarías, distintas dependencias, el Departamento de Planeación. Yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha estado en las conversaciones que se han hecho en esta última semana sobre el tema de participación, de paz, y cómo han visto también esos acercamientos con la administración en estas últimas semanas con estas propuestas que hemos entregado. Bueno, no, yo creo que principales retos, también digamos como con todo el contexto sociopolítico que estamos en este momento atravesando, el principal reto pues es como, vuelvo y digo, el enfoque interseccional en el acompañamiento de nuestras necesidades en general de la ciudadanía. Yo te voy a poner, además de esta pregunta por los retos, es otra, que sí o sí tiene que quedar en el plan de desarrollo. Sí o sí tiene que quedar el hecho de que nos nombren, de que nos nombren no solamente en el pilar 2, de que quedemos nombradas como diversidades en todos los pilares, en la infraestructura, por ejemplo, súper importante, educación, todo, ¿cierto? Importante que no falte, importante también que se pueda centrar, digamos, como el trabajo en todo el asunto de la migración y el turismo, que se pueda, digamos, abordar de una manera realmente asertiva y no criminalizante ni estigmatizante el asunto, aunque soy muy reiterativo con el tema de las trabajadoras sexuales, que pueda ser un asunto de habitar seguramente también el espacio público y ejercer su derecho al trabajo también de una manera segura. Acá hay una cosa muy importante, una cuñita chiquita antes de darle la palabra a Luis, y es que hay muchas personas que vemos de manera, pues digo vemos, aunque no es mi posición, de manera moral el tema del trabajo sexual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que sean reconocidas estas personas como trabajadoras sexuales? Y no que digan como, no, pues es que se están prostituyendo, saquémoslas, o sea, eso no está bien moralmente. Ajá. Entonces, ayúdanos a entender. Listo, principalmente pues porque además es una población que genera y moviliza ingresos a la ciudad, porque además digamos que el trabajo sexual es un trabajo que históricamente se ha configurado y se configura como resistencia también sobre todo de la población trans, resistencia a las diferentes violencias estructurales, a la dificultad para el acceso a sus derechos laborales. Entonces es importante que se reconozca en la medida en la que esto va a generar una disminución también de violencias a la población trans y que se reconozca también para que se pueda empezar a generar un movimiento de sociedad en el que no se culpabilice o criminalice a quien está en ejercicio de trabajo sexual, sino que también se pueda reconocer, digamos, como todas las dinámicas sociales que llevan a esa persona a necesitar ejercer el trabajo sexual, que son dinámicas que vienen también, digamos, de la vulneración de derechos, principalmente a la población transfemenina. Perfecto. Luis, retos y que sí o sí tiene que quedar en el que plan. Sí, yo creo que es indispensable que la administración no nos vea como minoría, como siempre, ¿cierto? Sino pensar en un grupo poblacional importante, que sí estamos recogiendo el tema de diversidad. No quiero que el recurso sea mermado, ¿cierto? Como ha pasado con esta administración, últimas administraciones, que nos bajan el recurso a la mitad y después a la mitad de la mitad,
siempre haciendo esa apuesta, digamos, por el tema de seguridad y pasando por encima de los límites sociales, pues que también es un problema muy fundamental en la ciudad. Entonces es eso, nosotros queremos que no nos vuelvan a reconocer como minoría y que a esa minoría le saquen entonces el recurso para darlo a la mayoría que ellos piensan en su padecer, que es la necesidad más grande que tiene una ciudad, una localidad. Entonces es eso, que seamos reconocidos como una población importante, una población que piensa, que quiere transformar los entornos, pero no los quieren transformar esos entornos solo para ellos, sino que desea unos espacios, unos entornos más amables, con sana convivencia, en que todos quepamos. Eso es como la idea que nosotros queremos. No queremos más que nos digan minoría. Eso es lo más importante. Bueno, yo mientras ustedes se acuerdan de algún otro reto que nos quede, voy a aprovechar para hacer una invitación que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acá, y es un panorama más amplio. Estamos hablando de la ciudad, pero nos queda faltando el departamento. ¿Cómo estamos en Antioquia? ¿Cómo está quedando el plan departamental en todos estos temas? Algunas organizaciones pues, también estamos haciendo el llamado a preguntarnos cómo va eso, en qué va pues la formulación del plan de desarrollo de Antioquia. No sé si de pronto ustedes han tenido la posibilidad como organizaciones de darle una mirada, y también es muy importante que todas las personas que nos están escuchando sepamos que hacerle seguimiento a Antioquia es un poco más complejo, un poco no muy, mucho más complejo, porque si bien nuestra ciudad también es diversa, los sectores, una cosa es hablar del poblado, otra cosa es hablar del popular 1 y 2, otra, ¿cierto? Tenemos unas problemáticas que son muy complejas, digamos que hay territorialmente es más fácil, y hemos avanzado también como administración distrital en los sistemas de información que tenemos, porque con el departamento es otro cuento. Hay que ir incluso a archivos pues, nacionales para entender qué está pasando con algunas regiones de Antioquia. Entonces, la invitación es que nos conectemos y que asistamos también el próximo viernes 12 de abril a la Biblioteca Pública Piloto, donde vamos a conversar. Este es un espacio que se llama Conversemos de Política, y en este Conversemos de Política vamos a hablar sobre en qué va la formulación del Plan de Desarrollo de Antioquia. Allí vamos a tener a Daniel Arbeláez, que es el subdirector de planeación de la Gobernación de Antioquia. Vamos a tener a Sara Saldarriaga, que es una consejera territorial de planeación, ella es del sector mujeres precisamente. Estará también Luis Peláez, que es diputado de Antioquia, y estará Gloria Alzate, la directora de la Corporación con Ciudadanía, que es una corporación que tiene trabajo en distintas regiones de Antioquia. Entonces, invitadísimos para que nos acompañen y que también nos ayuden a extender esta invitación, y que seamos muchas más personas que nos sentemos a conversar de política, no solo sobre la ciudad, sino sobre Medellín. Vamos entonces, les quiero agradecer, con esto terminamos esta conversación. Seguramente tendremos otros espacios, se nos quedan muchos temas. Muchas gracias por estar acá, Valentín, Luis, no sé si quieren despedirse. Sí, no, muchas gracias por este espacio, por la escucha, por abrir también, digamos, como espacios de escucha también para la ciudadanía, de acercamiento. Yo particularmente quiero decir que digamos que el universo conspira a favor nuestro, porque estamos hablando de un tema de diversidad y me encuentro aquí con mi salsa también. Entonces, sí. Para mí eso es muy bonito, pues, y representa mucho el tema de simbología que puede crear una reflexión, que es lo que nosotros pretendemos en las comunidades. Listo, gracias, y gracias a Diego y a Juan, que nos acompañan en nuestras redes y en el control, y nos escuchamos dentro de 8 días.